Buenos días, jóvenes. Este es el video número 2 de la clase de Derecho Administrativo 1 del martes 15 de junio de 2021, impartido a los jóvenes del sexto cuatrimestre de la licenciatura en Derecho, del sistema escolarizado. Continuamos entonces viendo los antecedentes de nuestra materia del Derecho Administrativo. Me avisan, por favor, si ya se está visualizando. Ya. Ok, hablamos de la Revolución Francesa, 1789, cuando pues, lógicamente se acabó la monarquía absoluta en Francia. Bueno, y aquí, como menciona, fue la Revolución Francesa de 1789 y el concepto jurídico Estado de Derecho, y creo que eso ya lo habrán ustedes escuchado, que ésta impuso en el ordenamiento jurídico francés. O sea, con la Revolución Francesa también nació esta frase de Estado de Derecho. Tenemos que vivir en un Estado de Derecho, o sea, dentro del derecho. O sea, la normatividad, bueno. Ok, entonces, como vamos mencionando en este rubro, se acaba la monarquía absoluta, nace un nuevo gobierno con los enciclopedistas franceses, y ya con ello también la figura del Estado de Derecho. Y como se menciona aquí, con influencia en todo el mundo, lo que dio inicio a la primera etapa de nuestra materia, al derecho administrativo. Cuando nosotros decimos que vivimos en un Estado de Derecho, estamos refiriéndonos que vivimos en un concepto jurídico que nos debemos a las normas y no propiamente a la voluntad, ni siquiera de las autoridades, porque las autoridades también tienen que actuar de acuerdo a su normatividad. Aquí es muy importante resaltar lo siguiente respecto a las prerrogativas del ciudadano y, y de la autoridad. La autoridad solamente puede hacer en su actuar lo que le está permitido, o sea, mediante una norma, una ley. Si va a realizar un acto jurídico o un acto administrativo y no tiene un respaldo o un fundamento jurídico, ese es su actuar, entonces ese acto administrativo, pues, que está afectando sería nulo porque no tiene un respaldo jurídico. En cambio, los ciudadanos, pues, mejor, porque podemos hacer todo aquello que no esté prohibido por la ley. Usted se da cuenta, mientras el ciudadano actúa y no esté violando algún precepto de ley, pues su actuar es correcto. Pero la autoridad no puede decir, es que la ley no me lo prohíbe. Momento, eso es para los gobernados, no para las autoridades. Normalmente la autoridad en el ámbito administrativo debe tener un cargo, un nombramiento, y ese nombramiento debe estar también previsto en una ley orgánica, un reglamento, donde se señalen cuáles son sus atribuciones, sus funciones, o sea, qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer, pero tiene que haber una ley que respalde lo que la autoridad va a realizar. Si va a realizar un acto que no está previsto ni en la Constitución ni en ninguna ley, pues ahí simplemente no lo debió haber hecho. Por eso les hago esta observación. Por eso ven que ustedes que cuando una autoridad actúa y podemos promover un procedimiento administrativo señalando que la autoridad realizó este acto,
que señalar qué acto realizó que nos está afectando. Y si no tiene facultades para hacerlo, bueno, podríamos irnos a la Constitución Federal, a la Constitución local, o bien a la ley o reglamentos administrativos, si estamos hablando del ayuntamiento, del gobierno estatal o federal, para señalar que en dichas normas no se aprecia alguna facultad que le otorgue la ley para que haya realizado tal o cual acto administrativo. O sea, acto de autoridad es un acto también que se le llama de modestia, porque afecta la esfera jurídica de los gobernados. Les vuelvo a repetir, pues nosotros como gobernados, pues tenemos una amplia gama de atribuciones siempre y cuando no lo prohíba la ley. Bueno, el Estado de Derecho, como pueden ustedes ver aquí en su síntesis, proclamado por la Revolución Francesa, significaba que las reglas de gobierno y el respeto a los derechos de las personas eran de obligatorio cumplimiento tanto para gobernados como les acabo de mencionar, como para gobernantes. En adición a esto primero, el otro punto crucial que los autores indican como elemento sustantivo para considerar la existencia de un derecho administrativo a partir de la Revolución Francesa fue la separación de los regímenes jurídicos y normas que habían de aplicarse a las autoridades de las que eran aplicadas a los ciudadanos. Ya ven que como ciudadanos nosotros nos regimos por el derecho civil. Si vamos a celebrar un contrato, pues, derecho civil, de particulares. Pero aquí se está estableciendo que otro tipo de normas que deberían de aplicarse a las autoridades, tenemos pues, prácticamente normas administrativas para efecto de prever facultades o también sanciones a alguna autoridad. Y también hay entre las sanciones a las autoridades está la suspensión del cargo, la inhabilitación. Incluso si la actividad o que realizó la autoridad está fuera del contexto administrativo y podría engendrar un delito, pues las autoridades que normalmente llevan a cabo estos procedimientos para sancionar a las autoridades son las contralorías, la estatal, la municipal, pero a nivel federal se llama Función Pública, la Secretaría de la Función Pública, SFC. Pero normalmente son las contralorías que, por ejemplo, si nos vamos al ayuntamiento, al gobierno municipal, van a encontrar ustedes que hay una contraloría. Quieren ustedes presentar alguna queja, denuncia contra un ciudadano, pero contra una autoridad, pueden ir a la Contraloría Municipal y ahí la presenta y la Contraloría va a realizar sus investigaciones. Vendría siendo como el Departamento de Asuntos Internos, si lo quieren ver ustedes. Pero si la investigación arroja también un posible delito, tienen la obligación a la Contraloría de darle vista a la Fiscalía para que abran una carpeta de investigación y en consecuencia esta se lleve a cabo. Bueno, la formación de este régimen jurídico especial para arreglar las relaciones entre la administración y los ciudadanos fue fruto de un hecho histórico muy singular que consistió en lo siguiente. Aquí un poco de historia. En el contexto en que los revolucionarios franceses llegaron al poder, sucedió que los mismos tuvieron miedo de que los jueces y el sistema judicial del antiguo régimen, de los reyes, interfirieran negativamente las decisiones políticas que tomaran los revolucionarios en el nuevo gobierno. O sea, dejaron a los jueces, no movieron ese sistema judicial y por lo tanto tenían miedo de que ellos decidieran, pues el ciudadano podía recurrir ante un juez y esas decisiones no iban a prosperar el gobierno, decisiones políticas. Bueno, el miedo de los revolucionarios estaba fundado en la realidad de que antes de la revolución, los administradores de justicia del antiguo régimen
habían obstaculizado algunas decisiones políticas, fíjese, del rey. Desde esa época ya estaban obstaculizando al rey. ¿Qué no será en el nuevo gobierno? Esto conllevó a que los nuevos gobernantes revolucionarios tomaran la decisión de prohibir a los jueces conocer sobre asuntos relacionados con la administración pública. Oye, si va a haber algún asunto relacionado con la administración pública, tú, pues, no puedes conocer. Y por lo tanto, los principios de la Revolución Francesa que proclamaban el Estado de Derecho y la subordinación de los gobernantes a la ley fueron prácticamente desconocidos. La prohibición a los jueces de fallar, o sea, de evitar sentencia de conocer sobre asuntos vinculados a la actuación de los servidores públicos, de la administración pública, fue consagrada expresamente esta prohibición en la ley 624 de agosto de 1790, o sea, un año después de la Revolución Francesa. Esta ley decía que los jueces, bajo pena de prevaricato, no podían inmiscuirse de manera alguna en las operaciones de los cuerpos administrativos, ni citar ante ellos a los funcionarios de la administración por razón de sus funciones. Como pueden ustedes ver, en este caso, el nuevo gobierno francés o los enciclopedistas franceses, pues lógicamente querían, para evitar que les fueran un obstáculo los jueces, que no conocieran sobre estos asuntos de la administración pública, como ustedes pueden apreciar en su síntesis. Bueno, ustedes se preguntarán en este caso, ¿qué es la figura del prevaricato? Aquí, como les mencioné, esta ley decía que los jueces, bajo pena de prevaricato, no podían inmiscuirse de manera alguna en las operaciones de los cuerpos administrativos, ni citar ante ellos a los funcionarios de la administración por razón de sus funciones. O sea, los estaban haciendo un lado que no conocieran nada de lo que corresponde a la administración pública. Pero ustedes dirán, bueno, maestro, ¿y qué es el prevaricato? Es una figura que nos señala que es una situación en la que un funcionario público hace un mal uso de sus potestades, incumpliendo la ley o lesionando los derechos de una determinada persona. Este tipo de situación en general se aplica al ámbito de la justicia, siendo los acusados de la misma los jueces. Por eso llegaban a conocer de estos asuntos sabiendo que tienen la prohibición, los podían acusar de prevaricato, lo que les acabo de mencionar. Por eso ahí es en donde se empieza, podemos ver, abrir camino el derecho administrativo con sus propias normas, al no ser los jueces que conocían de todo, también los asuntos administrativos. Bueno, posteriormente, para el año 1791, este principio fue elevado a rango constitucional, o sea, que no conocieran de asuntos administrativos los jueces. En el artículo 3 de la Constitución francesa de ese año, se estableció la prohibición a los jueces de conocer de casos relacionados a la administración pública. En vista de esta contradicción evidente de los principios y espíritus del Estado de Derecho, el gobierno revolucionario ideó un mecanismo de administración juez que tenga su órgano que conociera cuestiones administrativas, cosas que se menciona acá, administración juez, con el fin de subsanar estas medidas, y este consistía en que las eventuales reclamaciones contra la administración deberían ser conocidas y falladas
por el jefe ejecutivo. Mecanismo, pues, que debilitaba considerablemente la subordinación de los gobernantes a la ley. O sea, bueno, ustedes dirán, bueno, ya no van a conocer los jueces de los asuntos administrativos. Los mismos revolucionarios dijeron, bueno, ¿quién va a conocer? Bueno, de tener un mecanismo de administración, pues, con la finalidad de subsanar estas medidas. O sea, que las eventuales reclamaciones, o sea, quejas que hubieran contra la administración, deberían conocer y además dictar sentencia, falladas, es dictar sentencia, por el jefe ejecutivo, o sea, por la cabeza del gobierno, o sea, del poder ejecutivo. Mecanismo, pues, que debilitaba considerablemente la subordinación de los gobernantes a la ley. ¿Por qué? Porque el que tenía que fallar era, en este caso, el presidente. Y normalmente, pues, la idea es en el Estado de Derecho que todo se ajuste a la norma, a la normatividad, no a la voluntad de las personas. Los nuevos gobernantes revolucionarios complementaron esta idea creando un órgano especial llamado Consejo de Estado. O sea, ellos también, bueno, vamos a tener nuestro propio órgano para que conozcan de las situaciones administrativas, las quejas que hubieran de particulares contra la administración. Bueno, ya los jueces normales no lo van a conocer. Entonces, ¿quién? Un Consejo de Estado. Parecido al Consejo del Rey que existió en el periodo monárquico anterior, cuando había la monarquía. El rey tenía su Consejo del Rey, Consejo Real. Pero aquí ya iba a ser otra cosa, es un Consejo de Estado. Ya no estamos hablando de un rey, estamos hablando de la figura del Estado. La función de este consejo era asesorar al poder ejecutivo, a la cabeza del gobierno francés, en varios temas, como la redacción de qué leyes y reglamentos se deberían de crear y resolver las controversias que hubieren entre la administración pública y los gobernados, o sea, los particulares. La forma en que el Consejo daba solución a las controversias, o sea, cuál era el mecanismo que iban a cabo para dar solución, era estudiando las reclamaciones o quejas interpuestas por los particulares contra la administración y proponiendo luego una decisión al respecto al Poder Ejecutivo. O sea, el Consejo lo estudiaba y le presentaba una propuesta al Poder Ejecutivo sobre la solución a ese conflicto que pudiera existir entre la administración pública y los particulares. Esta debilidad evidente con la que nació el Estado de Derecho se convertiría en un sistema eficiente y real del derecho público administrativo. Esto se debió a que, en primer lugar, en el año de 1806, se creó dentro del Consejo del Estado francés una comisión contenciosa. Cuando escuchen ustedes la palabra contencioso, de contienda, o sea, va a haber pleito, una contienda es un pleito. Hablar de contencioso es que va a ser algo litigioso, que se va a litigar. Bueno, se creó una comisión contenciosa que conocería solamente sobre los casos de controversias entre administración y particulares. O sea, prácticamente el Consejo de Estado iba a tener un órgano que conociera de este tipo de reclamaciones cuando hubiera controversias entre la administración y el Estado. Y esto permitiría que los que trabajaban en dicha comisión se especializaran en el conocimiento de esta materia. Lógicamente, los que estuvieron en esta comisión contenciosa para ver los pleitos entre la administración y los particulares, pues se fueron nutriendo de conocimientos en derecho administrativo y se fueron especializando. También ocurrió que el poder ejecutivo, vamos a hablar ahora de la cabeza del gobierno francés, tenía tantas funciones y responsabilidades que le fue delegando al Consejo Estatal prácticamente todas las potestades que le correspondían con relación al Consejo en lo contencioso, limitándose únicamente a firmar las soluciones que se le proponían.
de manera que existía cierto criterio de imparcialidad que benefició la credibilidad que empezó a tener dicho Consejo de Estado. De forma concomitante a estos sucesos y observando el pueblo francés la labor que llevaba a cabo este Consejo de Estado, se creó la conciencia de esta importante función y se fue consolidando el prestigio alrededor del mismo, del Consejo del Estado, toda vez que su actuación estaba acorde a los principios de racionalidad y justicia para con los particulares, a los que se les llama administrados, aunque ello implicara la adopción de medidas que fueran en un relativo perjuicio de la administración. Este desarrollo del Consejo del Estado produjo que mediante la ley del 24 de mayo de 1872, ese año en que falleció don Benito Juárez, 1872, se reconociera el mismo con carácter jurisdiccional, o sea, ya le estaban dando carácter o revistiéndolo de carácter jurisdiccional de juez a dicho Consejo de Estado. No era propiamente juez, conocían del asunto, podían fallar, pero hasta 1872 se reconoció a dicho consejo con carácter jurisdiccional, o sea, de juez, al otorgarle competencias como juez de la administración y no ya como asesor que proponía soluciones. Ya entonces las decisiones no las firmaba el Ejecutivo, sino que el Consejo fallaba como tribunal independiente para algunos casos. Nacía desde ese entonces una dualidad de jurisdicciones. Una jurisdicción, pues estamos hablando de los jueces, una jurisdicción conocía de los casos entre los particulares, que podríamos decir la jurisdicción civil, y por otro lado estaba la jurisdicción que iba a conocer de casos, de los pleitos que se daban entre la administración y los particulares. Estamos hablando de dos tipos no propiamente jueces, creo que era un consejo que tenía, se le reconocía la función jurisdiccional, la función del juez, y los otros pues seguían siendo los jueces de siempre, solo que en el ámbito que correspondiera. Pero dada la naciente figura del derecho administrativo, por eso ven ustedes que hay dos tipos de jurisdicciones. La que iba a ser solo entre particulares, los que iban a conocer asuntos de los gobernados entre sí, y otra donde era la administración pública y los particulares. Bueno, se creó también un tribunal de conflictos que tenía a su cargo resolver controversias en lo relativo a la competencia entre tribunales comunes y tribunales administrativos. Hay un antecedente que se llama, como ustedes pueden ver aquí, sentencia Blanco. En estas circunstancias, para el año de 1873, al año siguiente que se le reconoció con carácter jurisdiccional al Consejo del Estado francés, el Tribunal de Conflictos francés produjo uno de los fallos, unas de las sentencias, considerados como piedra angular del concepto jurídico moderno de lo que es nuestra materia, el derecho administrativo, con el famoso fallo denominado Blanco. Este fallo consagró el principio consistente en que la actividad de la administración debe regirse por normas y principios especiales diferentes a los que se le aplican a los particulares. Esta es la base del actual derecho administrativo. Y si bien es cierto, ya existía la dualidad de jurisdicciones, como les mencioné, el Consejo de Estado y los jueces, antes del fallo Blanco, no existía la diferencia en cuanto a leyes y principios de fondo que habían de aplicarse entre particulares y entre particulares con la administración pública. Y la sentencia expone, como pueden ustedes notar, lo pueden ustedes leer en casa, en que, cómo fue el fallo de dicha sentencia o fallo Blanco que les acabo de mencionar. En esta etapa de formación del derecho administrativo, termina con este fallo, bueno, no con el fallo Blanco, con el fallo, otro fallo que se dictó en 1889, estamos hablando de 16 años después,
denominado fallo de Cadot, que ven ustedes aquí, C-A-D-O-T, de 1889, donde el mismo Consejo de Estado francés consolidó su carácter de juez al expresar que no obstante que la ley le reconocía ese carácter solo para resolver directamente algunos asuntos específicos, él era juez común en materia de controversias de la administración, es decir, que su competencia era general. Esto hablando del Consejo de Estado que ya les mencioné. El Consejo de Estado fue entonces creando procedentes jurisprudenciales y surgiendo así los principios modernos del derecho administrativo que influenciaron a gran número de países. Algunos de estos son, por ejemplo, ahí van algunos principios: el principio de legalidad, de presunción de legalidad, la diferenciación de contratos administrativos y contratos particulares, los contratos civiles, que son entre particulares, el de culpa o falla del servicio para sustentar la responsabilidad de la administración, principios de la función pública, la diferenciación entre bienes del Estado y los bienes de los particulares, etc. La influencia de este Consejo francés se hizo sentir en todo el mundo, fue mundial. Piensen ustedes pues, prácticamente cómo ese Estado de Derecho nace en Francia y se va regando por todo el mundo. Los países que no tienen una jurisdicción administrativa separada de la jurisdicción común han creado salas especializadas para el conocimiento de las controversias entre la administración y el Estado. Es decir, han reconocido la existencia de un derecho especializado y distinto de otras ramas. Entre los países que tienen una jurisdicción administrativa especializada están estos países que pueden ustedes ver: República Dominicana, Suecia, Finlandia, Austria, Portugal, Luxemburgo, Alemania, Túnez, Italia, Bélgica, los Países Bajos, que antes era Holanda, Grecia, Colombia, Líbano, Egipto, Turquía y Tailandia. Entre los países que no tienen una jurisdicción administrativa especializada, pero sí han creado salas especializadas en asuntos de nuestra materia de derecho administrativo, está China, Estados Unidos de Norteamérica, Inglaterra, Hungría, España, Suiza, Venezuela, México, Indonesia y Polonia. El derecho administrativo dio sus primeros pasos desde que el hombre se organizó en sociedad y como ciencia se ha reconocido y desarrollado profundamente desde el acontecimiento político-social de la Revolución Francesa, fruto de la positivización de normas y limitaciones de los poderes del rey para pasar a un Estado de Derecho. Cuando hablamos de derecho positivo, jóvenes, estamos hablando del conjunto de normas jurídicas que están vigentes en un tiempo determinado. Por ejemplo, si hablamos de nuestra actual Constitución, es derecho positivo, porque está vigente. Bueno, y las fuentes que pueden haber aquí, ven a algunos autores: Agustín Gordillo, Georges Langlot, Fernando Garrido Falla, tenemos a Gabino Fraga. Este es el libro que llevé cuando estudié la carrera de Derecho. Este maestro, Gabino Fraga, que tiene Derecho Administrativo, así se llama su libro de Porrúa. Y otros más que pueden ustedes ver en esta bibliografía. Bueno, a continuación vamos a ver las características del derecho administrativo. Estas son 4. Tenemos primero que el derecho administrativo es común. ¿Por qué es común? Pues sus principios se aplican a diversas materias administrativas y en todas las instancias del Estado. Hablando del Estado, estamos hablando de la
del Estado. Es autónomo, pues obedece a sus propios principios generales. Es local, pues responde a la organización jurídico-política de cada país. Es exorbitante, pues su ámbito de acción excede al derecho privado. En donde quiera que exista un Estado, habrá también un derecho administrativo. Acá tenemos la bibliografía donde se tomaron estas características y cuáles son los principios generales del derecho administrativo. Aquí pueden ustedes apreciar que existen 4 principios generales del derecho administrativo, aunque no son los únicos existen más. Estos son conocidos como principios del procedimiento administrativo. Tenemos el primero, el principio de la legalidad objetiva. Establece que todo acto emanado de un poder público debe darse en perfecta concordancia con la ley vigente y su jurisdicción, y no a las subjetividades involucradas, es decir, a la voluntad de las personas. Aquí es donde les digo que las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les permite. Después tenemos el principio de oficialidad, que establece que la iniciación, el impulso y el desarrollo de los procesos de tipo judicial y o administrativo deberán depender siempre de un órgano del poder público y no a la voluntad de los individuos involucrados. Después tenemos el principio de informalismo en favor del administrado, o sea, del particular. Establece que los ciudadanos deberán ser juzgados independientemente del cumplimiento de ciertas obligaciones formales, para que determinadas rigurosidades formales no entorpezcan la búsqueda de una solución más justa para su caso. Y por último tenemos el principio del debido proceso o garantía de la defensa. O sea, esta garantía se le debe de otorgar el respeto a todos los derechos de una persona. Establece que el Estado debe respetar todos los derechos consagrados por la ley de una persona, sin importar la gravedad de los crímenes que se presuma haya cometido o se pruebe que haya cometido. Esto implica la posibilidad de una defensa, de un juicio de ley en condiciones objetivas y de un castigo proporcional a la gravedad del delito cometido, entre otros. En otras palabras, estamos hablando de la garantía de audiencia que se le debe otorgar a toda persona para que pueda ser oído y vencido en juicio. Ya después tenemos el objeto del derecho administrativo, que su objeto de estudio son precisamente todas esas actividades de la administración pública, su base legal y su legislación. Estudio que se viene realizando desde su creación a fines del siglo pasado. A veces, sin embargo, la administración necesita de otras leyes que no son precisamente administrativas. Y también el derecho administrativo tiene una técnica respecto a sus facultades que están regladas, o sea, que están en una ley, y hay otras que son facultades discrecionales, o sea, que te permite a ti la ley poder apreciar según tu criterio sobre determinado asunto. Es una facultad discrecional de la autoridad. Y la facultad reglada es la facultad que está en una ley y no admite discrecionalidades porque, como su nombre lo dice, ya está reglada, ya está prevista en una norma y hay que respetarla. El concepto y distinción de las facultades regladas y discrecionales y de los derechos subjetivos y derechos reflejos, o también conocidos como intereses legítimos, es comúnmente explicado por los autores de derecho administrativo en ocasión de tratar algún punto determinado de esta materia, especialmente en lo contencioso administrativo. Esos temas, sin embargo, se presentan en mayor o menor grado en toda la disciplina, por ello y porque su complejidad y su oscuridad hacen indispensable su estudio e investigación en forma autónoma
y los agrupamos aquí como problemas específicos de técnica jurídica. O sea, ¿cómo se va a resolver? Si con la facultad reglada o la facultad discrecional. Bueno, aquí es importante tomar en cuenta esto. Esa eficacia o conveniencia u oportunidad es en algunos casos contemplada por el legislador o por los reglamentos y en otros es dejada a la apreciación, o sea, estamos hablando aquí de subjetividad, a la apreciación del órgano que va a dictar el acto. En ello estriba la diferencia de las facultades regladas y las discrecionales de la administración. En un caso es la ley en sentido lato, la constitución, la ley, el reglamento, y en otro caso es el órgano actuante, el que aprecia la oportunidad o conveniencia de la medida que se va a tomar. Vamos a hablar de una facultad discrecional al hablar del órgano actuante. En el primer caso, la ley se sustituye al criterio del órgano administrativo y predetermina ella misma qué es lo que le conviene más al interés público. En tales casos, el administrador no tiene otro camino que obedecer a la ley y prescindir de su apreciación personal sobre el mérito del acto. Aquí se le tiene que ver qué dice la ley y es lo que se va a aplicar. Su conducta, en consecuencia, está predeterminada por una regla de derecho. No tiene él libertad de elegir entre más de una decisión. Su actitud solo puede ser una, aunque esa una sea en realidad inconveniente. En este caso, la actividad administrativa está arreglada porque está prevista en una ley. No le dejan al arbitrio o a la opinión del órgano lo que se vaya a hacer, sino que ya está arreglado esa situación y hay que ajustarse a lo que dice la ley. Bueno. El orden jurídico dispone que ante tal o cual situación de hecho, el deber tomar tal o cual decisión, pues si está arreglado, está en la ley. Si es discrecional, pues ahí puede tener la oportunidad de apreciar según su criterio el órgano actuante. Bueno, su conducta está dictada con antelación por la regla de derecho. O sea, su actuar ya está previsto. Oye, cuando estés enfrente de un caso así, esto es lo que vas a hacer. Ya está arreglado, ya está dicho por la ley. No es como más adelante veremos el tema de la discrecionalidad. O sea, su actuación ya está reglada, ya está en una ley, en una ley. Bueno. En el segundo caso, cuando hablamos de la discrecionalidad, la ley permite al administrador que sea él quien aprecie la oportunidad o conveniencia del acto, pero ello no predetermina cuál va a ser la situación de hecho ante la que se va a dictar el acto, o cuál es el acto que se dictará ante una situación de hecho. Estamos hablando de la cuestión discrecional. Ya se va a cortar, jóvenes, nos volvemos a conectar para concluir la clase de hoy y continuar con este tema. Muchas gracias.